¿Qué tal amigos? En el capítulo de hoy hablaremos sobre los datos geoespaciales, algunos métodos de digitalización y codificación de elementos puntuales y lineales. La temática será la siguiente. He dividido este video en dos partes. En la primera parte explicaré cómo utilizar las herramientas de AutoCAD Map para crear bloques con atributos para elementos puntuales, cómo se crean, asocian y editan datos de objeto para elementos puntuales y lineales. En la segunda parte explicaré cómo se configura la digitalización de elementos puntuales y lineales. Por último, la digitalización a través de la importación de un fichero shapefile. Antes de continuar, definamos qué es un dato geoespacial. Por definición, los datos geoespaciales son entidades espaciotemporales que describen y cuantifican la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos naturales o sociales. Estos se pueden almacenar por medio de dos modelos de representación, el modelo raster y el modelo vectorial. En este video solo trabajaremos con la representación vectorial de los datos. Sus características básicas son: cuentan con una posición absoluta sobre un sistema de coordenadas x, y, z. Tienen una posición relativa frente a otros elementos del paisaje, es decir, la topología, usualmente representados por medio de puntos, líneas y polígonos. Cuentan con atributos que los describen, características básicas de cada elemento o fenómeno. Respecto a las figuras geométricas utilizadas, es necesario definir la geometría que mejor los represente. Dependerá del formato y la escala a la que se quiere publicar. Aquí podemos observar algunas figuras geométricas que usualmente son utilizadas para representar entidades geográficas: los puntos, las líneas, los polígonos y los modelos digitales de elevación y de terreno. Veamos cómo podemos utilizar AutoCAD Map para trabajar con estos datos. Antes de iniciar, comentar que estaré trabajando con AutoCAD Civil 3D, que cuenta con las herramientas de AutoCAD Map para trabajar con datos geoespaciales. Como material de trabajo tengo la representación de las manzanas y la red menor de acueducto para una localidad de Bogotá. En AutoCAD Map se puede trabajar con bloques sencillos, bloques con atributos y bloques dinámicos, o la combinación de bloques dinámicos con atributos. Tengo estos tres bloques con atributos que me representan las diferentes válvulas para la red de acueducto. Voy a definir otro bloque con atributos a partir de estos elementos que me representará otro tipo de válvula. La finalidad es mostrar cómo almacenar atributos para elementos puntuales, más no el procedimiento para crear bloques. Si quieren profundizar en la creación de bloques, los invito a que revisen la documentación de Autodesk. En la pestaña Insert defino los parámetros para la creación de atributos. Aparece esta caja de diálogo que se divide en 4 zonas que me permite configurar atributos. Ingreso el identificador del atributo, por ejemplo, el atributo diámetro. El prompt es la solicitud que hará AutoCAD al usuario para el ingreso de datos. En los parámetros de justificación de texto dejaré la justificación en medio y centrado, estilo de texto estándar y altura de texto de 1.24 en modo invisible. Lo ingreso en la parte inferior. Crearé otro atributo. Como identificador lo nombraré ID válvula, que será el código único con el que se identifique cada elemento. Ingreso el prompt, texto en medio y centrado, altura de texto de 1.24 y este quiero que esté en modo visible. Lo ingreso en la parte superior. De esta forma he creado dos atributos. Ahora defino el bloque. Le doy un nombre, un punto de inserción y selecciono los objetos que se definirán como bloque. Damos clic en OK. Con esto ya cuento con un bloque con atributos. De esta forma, al ingresar el nuevo bloque, me solicitará que ingrese los datos definidos anteriormente. Ingreso el número de identificación y el diámetro del elemento, un atributo en modo visible y el otro en modo invisible que se puede observar en la paleta de propiedades. Esta metodología de trabajo es muy útil para asociar atributos a elementos geoespaciales. Nos permitirá realizar selección por atributos, filtros de datos, informes extrayendo datos, entre otros.
pero tiene algunos inconvenientes. El principal es que solo funciona bien para elementos puntuales. Si quisiera utilizar esta metodología en elementos lineales, tendría que convertir estas líneas en bloques, definiendo un punto de inserción como punto de coordenadas. Es decir, ahora las líneas se comportarían como puntos. Además, las ediciones de elementos lineales definidos como bloques se hace un poco más difícil. Existe otra metodología utilizando las herramientas de AutoCAD Map y es trabajar con datos de objeto. Los datos de objeto son atributos que están asociados a objetos individuales y se almacenan en el propio dibujo en forma de tablas. Crearé una nueva tabla de datos de objeto para almacenar atributos en el bloque válvula. En la pestaña Map Setup definimos datos de objeto. Crearé una nueva tabla y le daremos un nombre. Esta ventana se encuentra dividida en dos zonas, los campos creados y los parámetros de definición de campos. Una de las ventajas de trabajar con datos de objeto es que me permite definir entre cuatro tipos de datos: los datos numéricos, entero y real, el dato tipo carácter y el dato tipo punto para almacenar coordenadas. Ingresaré algunos datos para asociarlos al bloque. Como nombre del campo lo llamaré material, que será el nombre del material con el cual fue construido cada elemento, de tipo carácter, y una pequeña descripción. Damos clic en adjuntar. Otro campo de nombre rasante, para la cota rasante donde queda ubicada la válvula, de tipo numérico real. Y por último, un campo para el cierre, que será la cantidad de vueltas necesarias para darle cierre total a la válvula, de tipo numérico entero. La tabla válvulas queda definida con estos tres campos, pero si fuera necesario, se puede modificar la misma para ingresar o borrar los campos que se desee. Damos clic en OK. En esta ventana se enlistan las tablas creadas con sus respectivos campos. Desde aquí podemos modificar, renombrar o borrar. Damos clic en Close. Ya creamos la tabla, ahora vamos a asociar los datos de objeto a los diferentes bloques. Desde la pestaña Create, vamos al botón para asociar datos de objeto. En esta ventana se enlistan las diferentes tablas creadas que nos permitirán asociar o desasociar datos de objeto. Damos en Asociar datos de objeto y seleccionamos los bloques para adjuntar campos. En la tabla de propiedades podemos observar el resultado. Contamos con dos atributos de bloque y tres campos de datos de objeto. De esta forma, en un bloque podemos trabajar tanto con atributos como con datos de objeto asociados. De la misma forma podemos asociar datos de objeto a elementos lineales y poligonales. Ahora, si quisiera realizar ediciones a los datos de objeto, lo puedo realizar desde la pestaña de Herramientas, seleccionando Editar datos de objeto. Selecciono un objeto que tenga datos asociados. Desde esta ventana puedo editar los datos. Voy a diligenciar los datos de este bloque: el material, la rasante y el cierre. Como podemos observar, en cada bloque queda almacenada información que se relaciona con cada válvula. Ahora me gustaría que en el mismo bloque se almacene información del contratista que realiza el mantenimiento a cada una de las válvulas y la fecha en que lo realiza. Este proceso me puede generar que a cada uno de los bloques le tenga que ingresar varios contratistas para diferentes fechas. Para poder almacenar esta información, en la tabla válvulas voy a crear los campos correspondientes. Desde la pestaña Map Setup voy a modificar la tabla válvulas y voy a agregar los campos contratista y fecha.
Ahora voy a diligenciar los datos del bloque, almacenando la información del contratista y la fecha en cada registro de la tabla válvulas. Ingreso el contratista y la fecha. Genero un segundo registro con los datos de la válvula y los datos del segundo contratista y la fecha de mantenimiento. Ingreso un tercer registro. De esta manera puedo almacenar varios registros en la tabla válvulas y desde esta ventana navegar por cada uno de ellos. Es decir, a cada válvula se le realizó varios mantenimientos efectuados por diferentes contratistas en diferentes fechas. Hasta aquí la primera parte de este video. Los invito a ver la segunda parte donde explicaré cómo configurar la digitalización de elementos puntuales y lineales y cómo importar un fichero shapefile para crear un mapa temático.